Hemos titulado al mensaje de esta mañana, Levantando muros de protección alrededor de la iglesia. Levantando muros de protección alrededor de la iglesia. Estas últimas semanas, el Espíritu Santo ha estado hablando a varias personas de la iglesia, comenzando por sus pastores, de la necesidad de fortalecer más aún la oración de la iglesia. Ya desde principios de año, el Señor nos habló claramente, la iglesia entró en 21 días de oración y todos vimos la gloria de Dios manifestarse de una forma muy extraordinaria. A partir de ese día, estamos orando ahora con la iglesia todos los días, a las 6:30, a las 12:30 y a las 7:30 de la noche, clamando y buscando de Dios. Y es que la oración, querida iglesia, es el arma más poderosa que el cristiano tiene. Es a través de la oración que se desata el favor de Dios. Es a través de la oración que uno activa esas promesas de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre la congregación. La oración es el arma más poderosa que un cristiano tiene. Y una iglesia que ora siempre será una iglesia victoriosa. Amén. Durante muchos años yo ya les he dicho que el secreto de la vida victoriosa, ¿cuál es? La oración. Y el secreto para que una iglesia sea victoriosa es que esa iglesia sea una iglesia de oración, de oración. Y esta última semana el Espíritu Santo ha estado hablando muy claramente al corazón de sus pastores y también de varios líderes de la iglesia de nuevamente levantarnos en otra jornada de ayuno y de oración. Y eso que el Espíritu Santo ha hablado para que entremos en otro tiempo de oración no es algo que debería de extrañarnos, porque el Espíritu Santo sigue hablando. Y cuando una iglesia está viva, cuando una iglesia está buscando de Dios, el Espíritu Santo le da direcciones, iglesia, para que dé pasos muy concretos. ¿Para qué? Miren lo que dice 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos qué cosas, sus maquinaciones. Existe un enemigo de Dios y de los creyentes según la Biblia, y es el mismo Satanás. Y él hace muchas maquinaciones para que algunos creyentes abandonen su fe, para que otros se vayan, para que otros se desanimen, para que haya contiendas. Pero la Biblia dice que nosotros como hijos de Dios no ignoramos ¿qué cosa? Sus maquinaciones. Y como dicen por ahí, guerra avisada no debería dejar muertos. No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos que él está como un león rugiente buscando a quien devorar, dice la Biblia. Por eso el Espíritu Santo a una iglesia despierta le dice, quiero que oren, quiero que clamen, quiero que levanten murallas de protección. En el Evangelio de Juan capítulo 16, verso 13, hablando del Espíritu Santo, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo no deja que la iglesia de Cristo camine a ciegas, sino que el Espíritu Santo la guía, la conduce y ¿qué más? Y la protege. Y durante estas semanas el Señor nos ha mostrado de que tenemos que fortalecer la oración aún más. Fortalecer esas murallas de oración alrededor de la iglesia o levantar aquellas que están caídas. Y para poder comprender este mensaje, hoy vamos a hablar acerca del libro de Nehemías. Y vamos a extraer verdades espirituales
de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén aplicadas a las murallas de oración espirituales que el Señor quiere levantar alrededor de su iglesia. Amén. Nehemías capítulo 4, versículos 14 al 15 dice así: no temáis, dice Nehemías, al pueblo delante de ellos. ¿De quiénes? De esos enemigos que estaban sitiando Jerusalén. Sino acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡Qué tremendo! Les voy a dar un poco de trasfondo histórico. El pueblo de Israel había caído cautivo en manos de Babilonia con el rey Nabucodonosor. Las murallas destruidas. El primer templo que edificó Salomón, que era maravilloso, fue destruido. Quedó en ruinas. Estuvieron en cautiverio muchos años. Y después de estos años, a través de Zorobabel, un grupo de los exiliados volvieron nuevamente a Jerusalén y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Ahí fue cuando aparece el profeta Ageo y le da una palabra al pueblo de Dios y les dice: vuelvan a reedificar el templo, que aunque ante los ojos de Dios es inferior al primero, su gloria postrera será mayor que la primera. Y entonces con Zorobabel se empieza a reedificar el templo. Luego llega Esdras. Con Esdras el templo de Dios vuelve a ser reedificado, el segundo templo. Y Dios usa a Esdras para que se reactivase el culto a Dios, para que se reactivase el servicio a Dios y para que se erradicara el pecado del pueblo. Es decir, el pueblo de Dios quedó con templo, sin pecado y sirviendo al Señor. Pero los años pasaron y entonces aparece Nehemías. Y en tiempo de Nehemías, que era el copero del rey, Nehemías escucha que aunque el pueblo de Dios tenía templo reconstruido, que la gente estaba sirviendo y que no había pecado, de igual forma los enemigos vecinos estaban saqueando constantemente al pueblo de Dios. Y cuando Nehemías pregunta por qué es esta situación, la noticia que le dan es: porque todavía los muros alrededor de la ciudad están destruidos. Y como los muros de protección están destruidos, el enemigo con libertad entraba y saqueaba todo el tiempo al pueblo de Dios. Voy a hacer más corta la historia. Nehemías se angustia, empieza a orar y ayunar aproximadamente 4 meses. Dígale al que está a su lado: ¿cuánto usted ha ayunado en su vida y ha orado? Pero aproximadamente durante 4 meses, no sé si de continuo o a escalas, pero él estuvo, dice, durante ese tiempo ayunando, llorando y pidiendo a Dios gracia para reconstruir los muros. Pasado el tiempo, Dios le dio gracia, halló gracia delante del rey y con permiso del rey, él regresó a Jerusalén para reconstruir las murallas que por décadas estaban caídas. ¿Y saben en cuántos días la reconstruyó? En 52 días. Lo que por décadas no se podía reconstruir, ahora Nehemías, con el favor de Dios, en 52 días levantan la muralla de protección y nuevamente el pueblo de Dios vive en tranquilidad y vive con paz. Y hoy vamos a hacer una aplicación espiritual de este hecho histórico por la siguiente razón. Y es que la iglesia, al igual que Jerusalén en aquel tiempo, necesita tener una muralla de protección. Y esa muralla de protección, querida iglesia, es una muralla de oración. Las oraciones son esas murallas de protección espiritual alrededor de una iglesia. ¿Por qué?
Porque las oraciones elevadas en fe a través de Jesucristo al Padre, pidiendo su protección, hacen que esas murallas estén constantemente guardando a su iglesia. Y una iglesia debe tener gente que esté siempre orando. Pero lamentablemente hoy en día, en muchas partes del mundo, en las iglesias, algunas iglesias no tienen murallas de oración. Es más, muchos hermanos no saben orar, no saben pedir, no saben interceder, no saben clamar, no oran por la iglesia, no oran por los pastores, no oran por los líderes, no oran por los nuevos conversos, no oran por la conversión de las familias y como consecuencia viven derrota tras derrota. Es como que no hay murallas de protección. Pero una iglesia que sabe orar, que sabe clamar, que sabe ponerse a favor de los matrimonios, a favor de los hijos, es una iglesia que cuenta con esa protección tremenda y el enemigo no puede destruir. Por eso el Señor nos está llamando a levantar nuevamente y a reforzar esas murallas de oración en la iglesia. Amén. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica, capítulo 3, verso 1 al 2, y hace una aplicación de esta verdad. Él les dice, por lo demás, hermanos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué dice allí? Piensen en nosotros, ¿eso dice? Dennos buenos deseos, ¿no? ¿Qué dice? ¿Ah? Dígalo. El apóstol Pablo no era cualquier hombre. Era un hombre de Dios, pero sumamente espiritual. Un hombre que había hecho una obra extraordinaria. Y en ese calibre de comunión y de espiritualidad, le dice a las iglesias, por favor, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Y para qué más? Y para que seamos, diga conmigo, librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es decir, el apóstol Pablo mismo le dice a la iglesia, iglesia, levántense en oración por nosotros, para que la palabra corra y para que el enemigo no cobre ventaja. A esas oraciones a favor de la iglesia le llamamos murallas de protección y de oración. En 1 Tesalonicenses 5:25 nuevamente le dice, hermanos, orad por nosotros, muy puntual. En Hebreos 13:18 dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseándonos conducir bien en todo. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Se da cuenta? La iglesia primera era una iglesia que oraba. Y los miembros de la iglesia eran miembros que oraban por la iglesia todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso era una iglesia que crecía, se expandía, Dios se glorificaba, porque era una iglesia fuerte en la oración. Recuerde que Jesús dijo en Mateo capítulo 21:22, y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración, creyendo, ¿qué pasará? Lo recibiréis. Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Dígale al que está a su lado, nosotros somos una iglesia que ora. Amén. Somos una iglesia que ora. Todas las peticiones de oración que ustedes anotan en esos papelitos, todos los días, mañana, tarde y noche, hay gente que está orando, clamando, pidiéndole a Dios. Porque sabemos que Dios es un Dios poderoso que sabe responder. Amén. Y hemos escuchado, vamos a invitar más adelante a algunos hermanos que cuenten los testimonios de las respuestas de oración que Dios ha dado extraordinarios. Gente sanada, gente restaurada, milagros extraordinarios. Ya muy pronto vamos a estar escuchando esos testimonios y nos vamos a estar gozando.
Amén. Dicho esto, volvamos a Nehemías 4, 14 al 15. Nehemías dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, sino acordaos del Señor grande y temible y pelead. Dile al que está a tu lado: pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y miren lo extraordinario. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Estas palabras de Nehemías son muy significativas, porque le dice al pueblo: no tengan miedo, es Dios el que nos guarda. En segundo lugar, peleen por sus familias, porque el enemigo quería destruirlo. Pero cuando ellos se levantan, dice que los planes del enemigo, ¿qué son? Desbaratados. Alguien diga: gloria al Señor. Cuando la iglesia se une en oración, los planes del enemigo, ¿sabe qué pasa? Son desbaratados. Él puede estar ahí tramando artimañas para que familias fracasen, para que personas se vayan de la iglesia, para que otros se resientan, para que haya contienda, para que haya división. Pero cuando la iglesia empieza a orar, los planes del enemigo comienzan a frustrarse. Cuando usted empieza a orar por su familia, los planes del enemigo en contra de su familia empiezan a frustrarse, porque se levanta uno mucho más grande que usted, cuyo nombre es Jesucristo, y Él toma control de la situación. Amén. Dele un aplauso al Señor por ello. Vamos a hacer una comparación espiritual de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén con las murallas de oración de la iglesia. Y vamos a comenzar primero con el simbolismo de los muros levantados. Para Jerusalén, los muros eran símbolo de protección, símbolo de seguridad, símbolo de tranquilidad. Mientras la ciudad tenía muros, ¿cómo vivía? Tranquila, segura, el enemigo no podía tocarles. Ahora bien, para la iglesia, esos muros de protección son los muros de oración. Son las peticiones constantes, incesantes de la iglesia a favor de la congregación, de los pastores, de los líderes, de los hermanos. Oraciones que piden el respaldo y la protección de Dios. Y estas oraciones le dan a una iglesia estabilidad, seguridad, tranquilidad, porque el enemigo por ningún lugar puede atacarla. Quiere venir por aquí y se encuentra con gente orando: Señor, te pedimos por nuestros líderes de célula, que tú los guardes, que los protejas, y el enemigo no puede avanzar. Va para allá a enseñarse con los jóvenes y se encuentra: Señor, te pedimos por nuestra juventud, que tú la guardes, y no puede flanquear. Va para allá a tratar de espantar a los que llegan por primera vez a la iglesia, y el Señor está ahí respondiendo la oración. No puede atacar una iglesia que ora. Por eso una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Trata de meter enfermedad por allá y se encuentra con una muralla de oración de personas que están orando: Señor, trae sanidad, no queremos enfermedad en tu iglesia, sana a los enfermos. Es decir, no puede flanquear por ningún lugar a la iglesia de Cristo. Ahora bien, el símbolo de los muros destruidos, el simbolismo de los muros destruidos en Jerusalén, esos muros caídos, exponían la ciudad a ser saqueada por el enemigo. Y ciertamente vivieron muchas décadas siendo saqueados una y otra vez. Y en la iglesia, los muros de oración caídos se convierten en una debilidad de la misma, por donde el enemigo muchas veces saquea. Cuando una iglesia no ora por la iglesia, no ora por los pastores, por los líderes, por los hermanos, por los ancianos, no ora por nadie. Cuando una iglesia solamente va porque quiero recibir, pero no ha aprendido a orar, es una iglesia que necesita fortalecerse. Tercero,
el simbolismo de la reconstrucción de los muros en Jerusalén, vemos que fue Dios mismo quien guió a Nehemías a reconstruirlo. Y fue muy específico, le dijo: quiero que reconstruyas, en el capítulo 3 está, las puertas de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, el muro de Siloé, hasta el estanque del labrado, hasta la casa de los valientes. Es decir, todos los lugares débiles, el Señor dirigió a Nehemías para que los volvieran a fortalecer y a levantar. Nehemías obedeció la instrucción y la ciudad quedó nuevamente protegida, tranquila y segura. Y ya en la iglesia es el mismo Espíritu Santo que guía para fortalecer áreas débiles en oración o áreas que están caídas. Por ejemplo, a principio de año el Señor nos dijo en nuestra primera jornada de oración: oren pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo, de la nación, personales. Oren pidiendo al Señor esto. Y vimos cómo Dios se glorificó de una forma extraordinaria. Ahora el Espíritu Santo nos está dando una nueva dirección para orar. Él nos dice: quiero que se levanten y oren, pidiendo a Dios protección sobre los líderes, los pastores, los siervos, las familias, para que las obras del enemigo no prosperen, para que haya una mayor manifestación del Espíritu, para fortalecer a los discípulos, entre otros, porque Él quiere que esas áreas sean fortalecidas. Amén. ¿Cuántos quieren que su iglesia siga creciendo y siga impactando como lo está haciendo? Entonces dile al que está a tu lado: entonces tenemos que orar por nuestra iglesia. Amén. Tenemos que orar por nuestra iglesia. En estos meses, este último tiempo, hemos abierto iglesia en la cárcel de varones, hemos abierto iglesia en la cárcel de mujeres, se ha entrado a un orfanato en el alto, está otro ministerio entrando a los mercados con los niños. Más de 100 células se han distribuido por la ciudad. Están activándose 9 ministerios de evangelismo en las calles. Está creándose un impacto. ¿Ustedes creen que el enemigo está tranquilo? No, está asustado. Por eso la iglesia tiene que levantarse y seguir orando: Señor, sigue ganando personas, sigue restaurando familias, sigue sacando de prisión a los que están oprimidos por el diablo, sigue sanando al enfermo. Cosas extraordinarias. Y nosotros tenemos que levantarnos en oración con la guía del Espíritu Santo. Amén. Cuarto lugar, el simbolismo del enemigo de la reconstrucción de los muros. Para Jerusalén se levantaron enemigos. Apenas Nehemías dijo: vamos a reconstruir los muros, se levantó Sanbalat y Tobías y empezaron a oponerse. Cuando vieron que no podían más, se unieron los árabes, los amonitas y los de Azor, y entre los 5 se levantaron contra el pueblo de Israel para impedir que reconstruyeran los muros. Y usaron estrategias que están allí en el libro de Nehemías, muy interesantes. Primero comenzaron a hacer escarnio de los fieles, es decir, a burlarse de ellos. Luego empezaron a menospreciarlos públicamente, se empezaron a burlar de su fe. ¿Cómo es que Dios los va a proteger? ¿Cómo es que van a hacer aquello? Nadie lo ha hecho. Comenzaron a intentar crear dudas, inseguridad e incredulidad en el corazón de los del pueblo. Querían que dudaran del poder de Dios y de la obra que estaban haciendo. Comenzaron a afirmar con contundencia que esa obra iba a fracasar, que Dios no estaba ahí. Es decir, querían desanimarles para que ellos abandonaran la obra. Pero ninguno lo hizo. Continuaron edificando murallas. Y cuando vieron que no podían desanimarlos, capítulo 4, verso 11, escuchen lo que hicieron. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Como no podían paralizarla desde afuera, ¿qué dijeron? Nos infiltremos disimuladamente y ahí los matemos y paralicemos la obra. Pero gracias a Dios, Dios le habló a Nehemías:
se reforzó la estrategia que Dios les había dado para proteger el muro, y dice que los planes del enemigo fueron desbaratados. Ahora bien, en la iglesia de Cristo, el enemigo de la reconstrucción de las murallas de protección, ¿quién creen que es? El mismo diablo, el mismo enemigo. Y este ataca a una iglesia de la misma manera que atacó a los soldados allí en Jerusalén. ¿Cómo? Trata de sembrar desánimo, trata de sembrar dudas, trata de sembrar división, trata de sembrar ideas de fracaso, de no pertenencia, de confusión con relación a la iglesia. Y a muchos los desanima. Pero cuando ve que los demás no son desanimados, sino perseveran allí fuertemente orando y construyendo, a veces usan la estrategia que usó con Nehemías y se infiltra dentro de la iglesia para destruirla. Y eso no es algo de lo cual uno tiene que sorprenderse, porque la Biblia, en la epístola de Judas, capítulo 1, del 3 al 4, lo explica claramente cómo el enemigo opera. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. ¿Para qué? Para exhortándoos, para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, igual que en el tiempo de Nehemías. Cuando cuando Tobías y los demás no podían destruir a Jerusalén, se infiltraron encubiertamente para dañar la obra. Y ahora en el Nuevo Testamento, Judas dice: cuando la iglesia está bien, a veces el enemigo se infiltra, como dice allí, encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten. Vamos a ver varias características de este tipo de personas infiltradas para destruir la iglesia. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cuándo uno puede convertir en libertinaje la gracia? Cuando, amparado en la gracia, vive una vida de libertinaje y de pecado. Es decir, yo soy salvo por gracia y que puedo pecar y seguir pecando. No pasa nada. ¿Qué sé yo? Mentir, robar, tomar, prenderte con quien quiera. No pasa nada. Esta es la gracia de Dios. Pero la gracia no es libertinaje. La gracia es: Dios me perdonó por gracia, ahora yo me consagro para vivir una vida agradable al Señor. Por eso en la iglesia hay dos extremos peligrosos con los que Satanás trabaja. Uno es el libertinaje, lleva a unos al libertinaje en el nombre de la gracia y los hace perder. Y otro es el legalismo, que aumenta el sacrificio de Cristo. Más cosas, ¿para qué? Para poner cargas pesadas a los hombres y distorsionar el verdadero cristianismo. Ya hay que tener cuidado de ambos extremos. El versículo 8 sigue describiendo y da más características. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos, ¿cómo lo llama? Soñadores, mancillan la carne. Miren esta característica: rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Tipo de personas que, aunque están allí, tienen un espíritu de rebelión muy fuerte, una actitud de rebelión muy fuerte. No se sujetan a nada ni a nadie. Siempre hablan hablando cosas infladas de las cosas superiores. Verso 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Darle a Dios una ofrenda que, aunque para él era agradable, para Dios no era agradable. ¿Qué más? Se lanzaron por el lucro del error de quien, de Balaam, ganancias deshonestas, y perecieron en las contradicciones de Coré. ¿Cuáles fueron las contradicciones de Coré? Coré se levantó dentro del pueblo de Dios, donde Dios había puesto a Moisés como líder. ¿Y qué hizo Coré? Empezó a decirles a los demás:
Mucho se cree este Moisés. ¿Qué acaso Dios no puede hablar a través de cualquiera de ustedes? Si Dios puede usarnos a todos. Y empezó, dice que contaminó a 120 príncipes de Israel que se levantaron contra Moisés y dijeron, basta ya, nosotros también queremos. Y Dios se molestó, abrió la tierra y se tragó a todos los rebeldes. Números. Está escrita la historia. Y dice, estas personas siguen el camino de Coré, de rebelión, buscar dividir la iglesia, buscarla dividir. Verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros compartimientos. Dice que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿qué hacen? Se apacientan a sí mismos. Son esas ovejas independientes, ¿no? Nubes sin agua, es decir, pura fachada. Porque si una nube es porque tiene agua, pero si una nube no tiene agua no debería estar allí. Por eso dice nubes sin agua, aparentan, pero no hay nada. ¿Qué más dice? Llevadas de acá por allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto. Recuerden que una de las características de un verdadero cristiano, ¿cuál es? El fruto. Fruto de arrepentimiento, fruto de obras, frutos del Espíritu. Pero estos son árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados. Pastor, ¿por qué dice 2 veces muertos? Porque la Biblia dice que estamos muertos espirituales en pecado. Llegamos a Cristo y pasamos de muerte ¿a qué? A vida. Ahora, si yo me aparto de Cristo, apostato de mi fe, yo vuelvo a estar ¿cómo? Muerto. Eso se llama 2 veces muerto. Desarraigado. 13. Fieras ondas del mar se levantan. Dice que espuman su propia vergüenza, porque así como se levantan también caen. Estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son, ¿qué dice allí? Murmuradores, chismosos, ¿verdad? Todo el tiempo van a la iglesia. En vez de atender la prédica, ahí andan sembrando. ¿Has visto? La hermanita ha llegado, su esposo ha llegado después de él, se han debido pelear. Hay que orar, hermanos, ¿no? Te cuento, he visto en el Facebook que el fulanito, ahí estaba así, parecía fiesta, no quiero pecar, pero parecía, ¿no? Yo no sé cómo estará ministrando allá del murmuradores. Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. Pero estas personas son murmuradoras. Dice que los pastores están medio chuecos, ¿no? Dice que esa iglesia tiene una doctrina rara, ¿no? Murmuradores. ¿Qué más dice que son? Querellosos. ¿Sabe qué significa la palabra querelloso? Quejón. De todo se quejan. La iglesia pide orar, hay mucho oran, ¿no? No ora, ay, claro, esta iglesia no ora. Yo conocí iglesias que oraban todo el día, ¿no? Pastor predica un mensaje evangelístico, no nos edifica. Necesitamos no solo mensaje evangelístico, necesitamos edificar. El pastor predica un mensaje de edificación, se ha olvidado de los nuevos. ¿Cómo se van a convertir si habla ahí de murallas, de oración, ¿no? Todo el tiempo se queja de todo y de nada. Dice que son así murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. Y oiga esto, adulando a las personas para sacar provecho. Por eso un proverbio dice que es mejor a veces un amigo que te hiere con la verdad que un enemigo que te anda endulzando el oído con mentiras, salamero o salamera, cuyo propósito ¿cuál es? Sacar provecho. Verso 19. Estos son los que causan, ¿qué dice allí? Divisiones. Saben, en el cielo todo estaba perfecto. Y entonces se reveló Lucifer. ¿Cuál fue el error de Lucifer? Querer ser como Dios. ¿Y qué hizo en el cielo? Contaminó la tercera parte de los ángeles y hubo una división. Y vas a ver a lo largo de la Biblia cómo
Siempre que el enemigo trata de atacar algo, ¿cómo lo trata de atacar? Con división. ¿Cómo destruye las familias? Con división. Pone el hombre contra la mujer, el padre contra los hijos, divide y destruye, como decía, ya se me fue quien decía, Maquiavelo creo que era, ¿no? Pero él trata de dividir para destruir. Cuando David levantó el reino, su propio hijo se levantó y para destruir el reino de su padre, ¿qué hizo? Trató de dividir. Se ponía a la puerta de la entrada al reino y decía a la gente, uy, mi padre siempre tan ocupado, pero si yo fuera su rey, yo sí los atendería, ¿no? Y dice que salameramente empezó a conquistar el corazón de los del pueblo y se levantó en rebelión contra su padre, se dividió. Y a lo largo de la Biblia vemos que el enemigo obra así, pero también vemos el resultado de las divisiones. Satanás no prosperó aunque dividió, Saúl no prosperó aunque dividió, ninguno que divide prospera. Pero esa es una estrategia que el enemigo usa para atacar a una iglesia, tratar de dividir. Por eso una iglesia tiene que levantar murallas de protección y de oración alrededor de la iglesia. Amén. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y podríamos hablar mucho más de estas características de las cuales Judas dice, son hombres enviados por el enemigo para tratar de dividir y perjudicar la obra de Dios. Pero cuando una iglesia está orando, más bien estas personas, ¿qué pasa? Se convierten al Señor. Recién hablaba con Richard de la experiencia de un muchacho que se convirtió, que él me contó, era un muchacho que estaba en una iglesia satánica, y él le contó cómo se organizaban con la iglesia satánica para ir a la puerta de las iglesias y maldecir y hacer brujería y cosas así, y se metían en la iglesia, y mientras el pastor predicaba ahí ellos estaban haciendo sus cosas, según ellos, para destruir la iglesia. Y en una de esas este joven había ido a una iglesia, estaba haciendo sus cosas, pero el poder de Dios, que es más fuerte que el enemigo, lo tocó, lo quebrantó y se convirtió. Y después de convertirse, lo primero que hizo es, pastor, ponga gente a orar, porque usted no se imagina, ¿no?, cómo es el otro lado. Porque cuando una iglesia ora, las armas del enemigo no pueden prosperar. Es más, dice la Biblia, ninguna arma forjada prosperará contra los siervos de Dios. Esta es su herencia. Dice en el Nuevo Testamento, ni siquiera las puertas del infierno van a poder prevalecer delante de su iglesia. Es decir, la iglesia está protegida. El enemigo es un enemigo vencido que le gusta hacer bulla. Pero cuando una iglesia ora, ese enemigo puede convertirse a Jesucristo. Y Dios puede glorificarse. Amén. Ahora bien, quinto lugar, dice el simbolismo de la estrategia que Nehemías usó para defenderse del ataque del enemigo y reedificar las murallas. En Jerusalén, Nehemías oró a Dios y le pidió una estrategia, y la estrategia que Dios le dio, ¿cuál era? Mitad del pueblo con espadas, arcos y escudos, adelante, peleando, por si el enemigo viene a atacar. La otra mitad, a la muralla, con una mano agarran ladrillo y ponen, y la otra mano le empuñan en la espada por si acaso el enemigo ataca. Y si en algún momento escuchan el sonar de la trompeta, todos corriendo van donde suena la trompeta, porque significa que ahí el enemigo está atacando y todos vamos a ir a guayarlo al enemigo. Y los organizó y les dijo, y durante las noches, todo el día y toda la noche van a estar en vigías, atentos, para que el enemigo no pueda prosperar. Entonces dice que el enemigo se vio descubierto, sus planes, ¿qué pasó? Se frustraron, y las murallas de Jerusalén en 52 días se levantaron. Ahora bien, en la iglesia, el Señor también nos ha dado una estrategia a este tiempo. Y esta estrategia consiste en que nuevamente vamos a entrar en una jornada de oración de 21 días de oración y algunos en ayuno. 21 días, mañana, tarde y noche, 24/7. Cada 2 horas va a haber un cambio de turno de gente que está orando.
292 o 52 turnos van a haber durante estos 21 días de gente que va a estar clamando, orando a favor de la iglesia, de los líderes, de los pastores, de las necesidades. Durante 21 días vamos a levantarnos en oración, a clamar y a buscar la presencia de Dios y a fortalecer los muros de oración que ya la iglesia tiene y a levantar a aquellos que están caídos. Amén. Quizá alguien dice, pero pastor, ¿por qué orar? ¿Por qué no mejor darles un seminario? 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Recuerde que el arma más poderosa que la iglesia tiene, ¿cuál es? La oración. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir, no es contra personas, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nuestras armas son espirituales. Lucas 10:19 Jesús dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dile al que está a tu lado, nada te puede dañar cuando tú estás con Cristo. Pero cuando una iglesia se levanta en oración, el enemigo sale huyendo. Yo no sé ustedes, pero yo oro para que toda la ciudad de La Paz llegue al conocimiento de Cristo. Yo oro para que Dios se glorifique en esta ciudad y en este país. Y por eso tenemos que levantarnos para que la iglesia siga creciendo, siga expandiéndose cada vez más, cada vez más. Y el Señor nos habló de abrir una tercera obra y estamos orando por ello. Y tenemos que juntarnos en oración para que la iglesia siga creciendo y expandiendo el reino del Señor. Amén. Por eso a partir de este día lunes, ya esta primera semana todos los pastores y obreros van a estar empezando a orar, a clamar. Todos están invitados para que puedan venir a cualquier hora del día o de la noche y sumarse a las personas que van a estar buscando de Dios, orando y levantando esos muros alrededor de las familias y de la iglesia. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, tienes que venir a buscar del Señor. Amén. No se olvide que Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? ¿Verdad? No dijo solo casa de compartimiento, ¿no? No, ¿qué dijo? Será llamada casa de oración. Y si una iglesia aprende a orar, es una iglesia poderosa, que va a ver la gloria de Dios, no solo en la iglesia, en las familias, en los hijos, en los matrimonios, en todas las áreas, vamos a ver la gloria de Dios, porque tenemos un Dios que, dice la palabra, sabe responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, según el poder que hay en nosotros, que es la fe que tenemos en el Dios que todo lo hace y que a todo responde de forma poderosa. Amén. Denle un aplauso al Señor por ello. Por eso quiero animarle como Nehemías le animó al pueblo y les dijo, levántense, no tengan miedo porque el Señor está con nosotros, y más bien peleen por sus hijos, sus padres, sus esposas, sus casas, arrebátenlos de las manos del enemigo para Cristo, clamen por ellos, porque la oración es el arma más poderosa que tenemos los cristianos. Amén. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué días vas a venir tú aquí a orar y a fortalecer? Todos. ¿Saben? El Señor, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, tienen que enseñarle a la iglesia a orar. ¿Y saben cómo se enseña a una iglesia a orar? ¿Saben cómo se enseña a una iglesia a orar? Orando. No hay otra forma. Y estos 21 días son una oportunidad para que usted aprenda a orar. Venga y busque de Dios y vea la gloria del Señor.
Finalmente, el último simbolismo de los muros es que fueron edificados en 52 días. En Jerusalén, 52 días, siguiendo la estrategia del Señor, ciudad protegida. Y para nosotros serán 21 días de jornadas de ayunos y de oración 24/7, todos los días, orando y clamando. Amén. Demos al Señor un aplauso por ello. Me impresiona porque el Señor guió a Nehemías y le dijo que estén trabajando en la obra, pero que otros estén orando. Y así es una iglesia que crece. Trabajando, predicando, cumpliendo la gran comisión, pero al mismo tiempo, ¿qué hay que estar haciendo? Orando. Orando, buscando de Dios, porque la iglesia es espiritual. Nunca se olviden de eso. La iglesia es un cuerpo espiritual. Nuestras armas, ¿cómo son? Espirituales y poderosas en Dios. Yo estoy seguro que vamos a escuchar testimonios tremendos durante esta jornada a la que el Señor nos va a guiar. Amén. Voy a invitar al ministerio de oración que nos pueda acompañar. Y vamos a separar un tiempo de oración ahora mismo. Vamos a empezar a orar, a levantar esas murallas de oración alrededor de la iglesia. Y durante la semana todos están cordialmente invitados. Líderes de célula, levanten la mano. ¿Dónde están? Todos los líderes de célula, como todos estos 21 días vamos a tener vigilias todas las noches, los líderes de célula que quieran organizarse para estar en una de las vigilias clamando con su célula y buscando de Dios, contáctense con la pastora Esther. O si no, ahora al salir, allá atrás está Paulita Blanco, en la parte de atrás, acérquense a Paulita y díganle, mi célula quiere participar. Entonces, ya nosotros vamos a organizar, porque son 21 noches y son más de 100 células. Entonces, por eso las células que se apresuren ahora, de una vez, las tomamos en cuenta para que estén a cargo de esas vigilias. Los demás se suman, pero vamos a estar buscando del Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a entrar en un tiempo de oración. El ministerio de alabanza, que por favor nos acompañe en este tiempo tan importante. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611 40 47 8. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.